Vale, vamos allá. Viajemos mentalmente a 1912. El psicoanálisis es algo jovencísimo, revolucionario y, para ser sinceros, bastante incomprendido por la medicina tradicional. Justo en ese momento, Sigmund Freud saca a la luz unos textos técnicos, y entre ellos destaca este: Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico. Y ojo, porque este manual es fascinante y va totalmente a contracorriente. No es una simple lista de buenas prácticas clínicas, ¿qué va? Es una guía que exige a los psicoanalistas reprimir casi todos sus instintos humanos naturales, para poder llegar a la verdad oculta de la mente. Vamos a desgranar este texto explorando las metáforas verdaderamente geniales que el propio Freud nos dejó. ¿Y cuál es la gran pregunta de fondo aquí? Pues se reduce a esto: ¿cómo debe escuchar exactamente un psicoanalista? Si lo pensamos bien, en nuestra vida social normal, escuchar es casi un acto reflejo de ida y vuelta, reaccionamos, empatizamos, soltamos nuestra propia anécdota y casi siempre juzgamos un poco, ¿verdad? Queremos dar soluciones rápidas. Pero un psicoanalista tiene que hacer justo lo contrario. Se le exige un silencio férreo, una postura mental que resulta de todo menos natural. No están ahí para tomarse un café charlando, están ahí para hacer un trabajo psicológico profundísimo. Para entender cómo se consigue esto, vamos a repasar este manual estructurado en 5 puntos. Primero veremos la técnica central, luego las 3 grandes metáforas, es decir, el analista como cirujano, la metáfora del teléfono y el analista como espejo. Y terminaremos con un requisito fundamental: el análisis personal. Empecemos por la base de todo, la técnica central, una nueva forma de escuchar. Hablamos de la atención parejamente flotante. Suena un poco académico, pero esta es la auténtica piedra angular sobre la que se apoya todo lo demás en este manual. Básicamente, Freud advierte que el analista no debe concentrarse en nada en particular. Parece contradictorio, ¿no? Pero la lógica es aplastante. En el momento en que tensamos la atención y nos enfocamos en algo, empezamos a filtrar. Seleccionamos un trozo de la historia y descartamos otro en base a nuestras propias expectativas o prejuicios. Y el peligro es brutal, porque si se escucha buscando lo que ya se espera encontrar, nunca se descubrirá nada nuevo. Hay que escuchar de forma casi pasiva, dejándose llevar, sin intentar encajar las piezas del puzzle de inmediato. Y aquí se ve una simetría que es una genialidad absoluta. Esta atención flotante encaja como un guante con la regla que se le pide al paciente. Al paciente se le exige la asociación libre, soltar por la boca absolutamente todo lo que le pase por la cabeza, sin importar si es absurdo, irrelevante o vergonzoso. Cero censura. Y para equilibrar la balanza, al analista se le exige no seleccionar nada de lo que escucha. Es decir, ambos renuncian al control consciente. Es un salto al vacío conjunto hacia el material inconsciente. Lo que nos lleva al segundo punto, y a la primera gran metáfora del texto: el analista como cirujano. A ver, este concepto suele dejar un poco helado al principio. Freud sabía perfectamente que la vocación de un médico es curar, y curar lo antes posible. Pero aquí viene el giro. El analista tiene que suprimir a toda costa esa ambición terapéutica y dejar de lado la simple compasión humana. Suena durísimo, pero no es crueldad ni mucho menos, es pura protección. Ese desapego emocional protege al terapeuta de quemarse y, paradójicamente, al no dejarse arrastrar por el torbellino emocional del paciente, es como realmente se presta la mejor ayuda posible. Para que veamos hasta qué punto iba en serio, Freud lo dice con unas palabras implacables. Tomen por modelo al cirujano, que deja de lado todos sus afectos y aún su compasión humana, y concentra sus fuerzas espirituales en una meta única. Esa frialdad calculada crea el entorno perfecto para la recuperación. Es como operar con un bisturí esterilizado. Hay que extirpar el problema sin infectar la herida con las propias emociones del médico. Pasamos a la tercera sección, que cambia de tercio hacia la tecnología, la metáfora del teléfono. Si la figura del cirujano nos explicaba la actitud emocional, el teléfono nos explica la mecánica pura de la comunicación. ¿Cómo pasa un secreto de un inconsciente a otro? Pues resulta que la mente racional es demasiado lenta y está demasiado llena de prejuicios para pillar las señales sutiles. Así que el analista tiene que convertir su propio inconsciente en una especie de antena receptora de alta precisión. Recibe las señales caóticas, se salta la lógica consciente y deja que resuenen en su interior para descodificarlas. Es comunicación directa de inconsciente. Y la cita es hija de su tiempo, pero es maravillosa. Acomodarse al analizado como el auricular del teléfono se acomoda al micrófono. Pensemos que en 1912 el teléfono era alta tecnología. Freud usa esta analogía pionera para decir: igual que un teléfono transforma la voz en electricidad y luego otra vez en sonido en el otro extremo, el terapeuta traduce las señales ocultas sin interferir en la onda. Una sincronización casi mágica. Llegamos al cuarto punto de nuestro manual, el analista como espejo.
Esta directriz viene a frenar en seco una tentación enorme. Imaginemos a un terapeuta con ganas de agradar que piensa: bueno, si le cuento al paciente mis propios problemas, si me muestro vulnerable, cogerá confianza más rápido. Pues Freud lo prohíbe terminantemente. Hacer eso destroza el terreno del psicoanálisis y lo convierte en mera sugestión o en una charla de amigos. Si el analista cuenta su vida, las existencias profundas del paciente se quedan ahí agazapadas, intactas y totalmente ocultas. De ahí esta regla icónica: el médico no debe ser transparente para el analizado, sino como la luna de un espejo, mostrar solo lo que le es mostrado. Hay que ser una pantalla en blanco. Si el analista proyecta su personalidad, bloquea que el paciente proyecte la suya propia, que es justo lo que se necesita para que afloren esos conflictos internos arrastrados desde la infancia. Y finalmente, el quinto y último pilar, el análisis personal. Porque claro, llegados a este punto la pregunta es inevitable. ¿Quién es capaz de aguantar semejante nivel de exigencia? Ser un cirujano desapegado, un teléfono súper sensible y un espejo opaco a la vez no es precisamente el estado natural del ser humano. Así que para que la máquina funcione sin bloqueos, el médico necesita una purificación psicoanalítica. Freud avisa de que cualquier problema reprimido por parte del terapeuta se convierte en un punto ciego. Vamos, que si hay miedos o represiones sin resolver en la propia mente del médico, será totalmente incapaz de verlos en la del paciente. Por eso, el requisito es absoluto. No sirve de nada leerse toda la teoría del mundo o intentar analizarse los sueños uno mismo en el sofá de casa. Hay que pasar por la silla del paciente. Someterse a un análisis personal con un experto es la única vía real para entender la vulnerabilidad del proceso en carne propia y despejar esos puntos ciegos. Es el peaje obligatorio y necesario. Lo que nos lleva a la gran paradoja de todo este texto. A primera vista puede parecer un conjunto de reglas frías, rígidas y casi distantes, pero la realidad profunda es que esos límites tan marcados son de hecho la mayor red de seguridad que existe. Al actuar como un cirujano imparcial, un receptor fiel o un espejo vacío, se está protegiendo la inmensa fragilidad del inconsciente del paciente, manteniéndolo a salvo de los juicios, el ego y las normas morales de quien tiene enfrente. Así que cerramos nuestro análisis con esta gran duda. Más de un siglo después, ¿sigue siendo este armazón tan rígido la clave maestra para destrabar nuestra mente? ¿O necesitamos hoy en día un reflejo que sea quizá un poco más humano y menos opaco? Sea como sea, el peso ético de estas reglas de 1912 es indudable y nos deja muchísimo en lo que pensar sobre el inmenso y delicado reto que supone simplemente escuchar de verdad.